Muy buenos días desde la Ciudad de México. Les damos la bienvenida a todos nuestros seguidores del canal de YouTube Las Empresas Verdes, a quienes agradecemos que nos sigan en redes sociales, en Facebook, en LinkedIn, Twitter e Instagram, en donde nos encontrarán como Las Empresas Verdes. Los invitamos a suscribirse al canal, a marcar con una manita de me gusta, a apretar la campanita de notificaciones para que estén enterados cada que subimos un nuevo video. El día de hoy, en nuestra sección de entrevistas, estaremos hablando sobre los desafíos de México durante la pandemia en salud, educación, ingresos y género. Para hablar del tema, tenemos como invitada a Cintia Martínez, coordinadora del proyecto de implementación de la Agenda 2030 a nivel subnacional en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, Delegación México. Cintia es maestra en Desarrollo Internacional por la Universidad de Edimburgo, en Escocia, y licenciada en Relaciones Internacionales por el TEC de Monterrey. Cuenta con una especialización en Sociedad Civil por la Universidad de Texas en Austin y estudios en temas de evaluación y gestión de políticas públicas. Cintia, te damos la bienvenida al canal de Las Empresas Verdes. Muchísimas gracias, Ismael, por esta introducción y la bienvenida a la invitación a esta entrevista también. Cintia, pues cuéntanos cuáles son esos desafíos en materia de salud, de género, de ingresos para México en tema de pandemia. Bueno, pues quizás primero contarte un poquito más de lo que estamos trabajando desde el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, justamente en temas de investigación sobre cómo está afectando la COVID-19 a México. Y en ese sentido nosotros desarrollamos un estudio que se vincula entre los efectos de la COVID-19 con el tema de desarrollo humano. Como sabrás, para el PNUD México, el tema de desarrollo humano es pues uno de los estandartes, ¿no?, que tiene el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y que mide principalmente los temas que tú estás mencionando, ¿no?, la salud, la educación y los ingresos. Y recientemente publicamos un estudio que se llama Desarrollo Humano y COVID-19 en México, desafíos para una recuperación sostenible, en donde abordamos pues cuáles son los principales retos que está enfrentando México ahora con la pandemia de la COVID-19, que sin duda alguna pues a todos los países los tomó desprevenidos, llegó de imprevisto y pues justamente puso sobre la mesa muchas de las debilidades que ya existían en estos temas, ¿no? En materia de salud, educación e ingresos, que es lo que mide el índice de desarrollo humano, pues sabemos que va a haber, no sabemos en qué nivel, pero sí sabemos que podrá haber efectos muy importantes en esta materia. Entonces, pues contestando principalmente a tu pregunta, yo creo que vale la pena destacar que en este estudio nosotros lo que identificamos fue primero cómo está el contexto mexicano en estos grandes temas de capacidades básicas que mide el índice de desarrollo humano. Por ejemplo, en materia de salud, pues México ya estaba presentando varias carencias respecto a la parte de los recursos y la calidad de los servicios o de la atención que proporciona. De entrada, pues sabemos que, por ejemplo, México o el sistema de salud mexicano tiene uno de los presupuestos más bajos de los países de la OCDE, ¿no?, de la OCDE. Es el tercer país con menor gasto corriente en salud en proporción con el PIB y el país con menos gasto per cápita. Esto sin duda alguna también pues tiene efecto en temas de infraestructura, en temas de recursos materiales, de recursos humanos del sistema de salud en su conjunto. Y por tanto, pues la calidad de los servicios que vamos a recibir como mexicanos podría estar limitado en ese aspecto, ¿no? El país también, aquí vale la pena desarrollar que tiene un sistema de seguridad social que está diseñado para beneficiar a quienes trabajan en el sector formal. Y partiendo de que México es un país en donde más del 56% de su población trabaja en el sector informal, pues también ahí presenta un gran reto del el acceso que va a poder tener
a los servicios de salud. Entonces son problemas que ya de entrada son estructurales y que por ello también va a tener pues efectos, ante este contexto de la pandemia, pues los mexicanos vamos a enfrentar mucho mayores retos, ¿no? Por ejemplo, en materia también de educación, en la educación, pues México como tal, de acuerdo a cifras del Coneval, ya presentaba rezago educativo en aproximadamente el 17% de la población en México. Y esto además se incrementa en estados pues en donde sabemos que las carencias son mayores, ¿no? Por ejemplo, Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Michoacán, Guerrero, son estados en donde aproximadamente una cuarta parte de su población presenta rezago educativo. Esto incluso se incrementa aún más en poblaciones que son normalmente vulneradas. Por ejemplo, la población indígena, 33% aproximadamente de la población presenta rezago educativo, y lo mismo sucede con personas con discapacidad. Por ejemplo, personas que tienen discapacidad motriz, tiene alrededor del 44% tienen rezago educativo. Entonces, sin duda alguna, ya el contexto mexicano en particular era de bastantes retos, ¿no? En materia de ingreso, pues sabemos que los pronósticos para desde el 2019 para el 2020, pues ya había un entorno de recesión. Y hoy, pues, por ejemplo, amanecimos con una noticia además alarmante, ¿no? Que es que el PIB tuvo una caída importante de 18.9%, que es el peor descenso que ha tenido en la historia. Entonces, esto va muy acorde a pues lo que ya se previó por las instituciones financieras de lo que iba a suceder en este año, y que además se suma a todo el contexto de la COVID-19, ¿no? Entonces, es un contexto adverso para México, para atraer inversión, para... De entrada, pues también el contexto mexicano tiene una baja recaudación tributaria, entonces generar crecimiento económico de por sí era bastante difícil. Ahora con la pandemia, pues se vuelve todavía más complejo. Entonces, digamos que estos tres grandes temas, que son salud, educación e ingresos, son los que principalmente afectan el desarrollo humano de las personas, en particular de México. Y en el último informe de desarrollo humano hablábamos de estos tres grandes temas, que son los componentes que mide el desarrollo humano, y se reconoce que son temas que sin duda alguna pues son aquellos que dictan el nivel o el progreso que podrían tener los países. Sin embargo, en el reconocimiento de que existen nuevos temas, también se reconoce el papel, por supuesto, de las tecnologías y, sin duda alguna, la cuestión de género. En cuestiones de género en particular, aquí quisiera resaltar que pues lo que ha sucedido en un contexto pues previo a la pandemia es que sabemos que pues las mujeres, como en muchos países, en México no es la excepción, presentamos mayores desigualdades en relación con los hombres, ¿no? Y por supuesto los efectos van a ser diferenciados para nosotros. En un contexto que, por ejemplo, la proporción de mujeres que trabajan en el sector informal es mayor que la de los hombres, pues también las pone ya de entrada en un grupo mucho más vulnerable para acceder a servicios de salud, para tener protección social, esquemas de ahorro, generar ingresos mayores, ¿no? Entonces, se estima que ahora con la pandemia, pues seremos también las mujeres las que estaremos en mayor riesgo de caer en la pobreza, de sufrir violencia intrafamiliar. Ya como tú también sabes, las tasas se han incrementado en el número de reportes que están sucediendo en materia de violencia, y en ese sentido pues son otro de los temas que también vale la pena destacar, porque justo tiene un efecto diferenciado en los otros a nivel particular, ¿no? Las mujeres a nivel de salud, a nivel de ingresos y a nivel de educación van a ver
van a verse mayormente afectadas, no solo en un contexto de emergencia, pero con la emergencia de la COVID-19, estas desigualdades, estos efectos que van a tener en su persona son aún mayores, ¿no? Entonces, como englobando un poquito tu pregunta, ya de entrada, México estaba en una situación pues de ciertas debilidades tanto de infraestructura como estructurales, como de contexto, en estos 4 grandes temas, ¿no? Salud, educación, ingreso y en el tema de género. Ahora con la pandemia, pues todas las debilidades que ya se presentaban en el contexto mexicano, pues es muy probable que se vayan a incrementar. No sé si por allí también te estoy respondiendo completo a tu pregunta. Sí, Cintia, me parece que hay muchos temas alrededor y creo que vale la pena que comencemos a tratar de señalar puntos, vamos a decirlos, estratégicos o de importancia. El primer tema que te quiero tocar es, evidentemente, como tú ya lo señalaste, la pandemia vino a agudizar una serie de problemas ya, digamos, estructurales que tenía la sociedad mexicana en todos estos 4 rubros que tú estás mencionando. Pero la pregunta que yo te quisiera hacer es, ¿la pandemia está obligando bajo esta circunstancia a que reorientemos nuestros objetivos y nuestras estrategias como veníamos trabajando para poder resarcir estos 4 temas en los que ustedes están trabajando? ¿O tenemos que seguir, como alguien lo ha señalado, pues no, son los mismos objetivos, son las mismas estrategias y hay que continuar haciendo lo que ya veníamos haciendo? No, sin duda alguna la pandemia está poniendo sobre la mesa, como tú dices, y agudizando todas estas debilidades que ya existían en el país, ¿no? Pero también, pues es un área de oportunidad para repensar un tanto cómo están, pues cómo están las condiciones en particular del país en estos 4 temas. Entonces, hacer las cosas de la misma manera sin duda alguna ya no es posible porque ya pusieron sobre la mesa y evidenciaron otras debilidades. Por ejemplo, en el tema educativo, pues la estrategia de la SEP ante la contingencia, además de cerrarles las escuelas, que fue una medida muy pertinente, fue tomar una estrategia de educación en línea, lo cual además evidenció las brechas tecnológicas que existen en el país. No es lo mismo un estudiante que tiene acceso a computadora e internet a un estudiante que, pues por las condiciones socioeconómicas que enfrenta, va a tener ese acceso a esta nueva educación a distancia. Entonces, en ese contexto en donde ya es evidente que existen brechas muy particulares, por ejemplo, en este tema educativo, pues sería repensar un poco las siguientes estrategias al futuro, ¿no? Se hablaba, por ejemplo, de que es altamente probable que no sea posible regresar a las escuelas en el siguiente ciclo escolar. En ese sentido, pues, ¿qué otras alternativas existen? Y a lo mejor también ayudaría a empezar a cambiar, por ejemplo, los modelos del sistema educativo que permitirían no nada más tener una educación presencial, sino transitar a una educación, por ejemplo, híbrida, que pudiera tener la parte presencial, la parte digital también sobre la mesa, ¿no? Y en ese sentido, pues, ¿qué se requiere? Pues se requiere educación digital, se requiere contar con infraestructura que permita el acceso a una educación a distancia, se necesita preparar al profesorado, a tutores, para que puedan ir acompañando en el proceso educativo. De lo contrario, lo que puede provocar es que haya mayor rezago educativo, mayor rezago en el aprendizaje de los estudiantes y, por ejemplo, en el caso de las niñas y adolescentes, que probablemente tengan que pues abandonar esos estudios, ¿no? De nueva cuenta, por ejemplo, las niñas y las adolescentes, las jóvenes, se encuentran en mayor riesgo de esta deserción escolar, principalmente porque por condiciones de roles de género, al momento de estar en la casa se les asignan mayores actividades de cuidado del hogar, de atención de la familia, de tareas domésticas y sin dejar de lado todos los riesgos que conlleva también
como por ejemplo embarazos adolescentes, lo cual pues ya las obligaría también a desertar. Lo mismo sucede en la parte de la salud. En la salud, afortunadamente, tuvimos unos meses más para prepararnos ante la llegada de la pandemia, ¿no? A diferencia de países como China, Italia, España, nosotros tuvimos un par de meses más, algunos meses más, como para tener presente que esta pandemia se iba a llegar al país y entonces saber qué hacer al respecto, ¿no? Ahí, pues, sabemos que hay carencias muy importantes, como ya les mencionaba, en el sistema de salud, tanto en la parte de infraestructura como recursos materiales, recursos humanos, que son preexistentes a la crisis como tal. Esto además se exacerba a nivel territorial, ¿no? Si nos enfocamos en la parte rural, también allí hay carencias que son mayores pues a las zonas urbanas. Pero aquí también representa estos meses que nos permitieron prepararnos un poquito más, dieron una oportunidad al gobierno también, a las autoridades en materia de salud, a prepararse. Y esta preparación, pues, significó que tuvieran una estrategia, por ejemplo, de reconversión de hospitales, ¿no? Hospitales que pudieran convertirse o centrarse a atender la COVID-19 en las diferentes poblaciones, también a preparar espacios adicionales a los hospitales, en caso de que hubiera una pues falta de acceso ya a camas, a respiradores, etcétera. Entonces, si sobrepasamos la capacidad en materia de salud, ahí habría un problema muy importante porque el número de defunciones se incrementaría sustantivamente. Entonces, ¿qué nos hace pensar también esto? Que sí se requieren cambiar algunas estrategias, ¿no? Se requieren pensar en nuevos modelos que permitan tanto atender nuevas emergencias, por supuesto, pero también que hagan transitar pues a los modelos tradicionales a algo que permitirá dar servicios de calidad, tanto en salud como educación, que son ahorita los temas que mencioné, como también garantizar el acceso a pues estos derechos básicos, como son la educación y la salud, a toda la población, ¿no? No nada más aquellos que tienen, por ejemplo, un esquema de seguridad social que les permite acceder a servicios de salud, sino a todos de manera universal, ¿no? Y lo mismo en tema educativo. En materia de ingreso, pues aquí reconocer que la economía mexicana se ha centrado principalmente a ciertas industrias, ¿no? Y a al crecimiento en particular, por ejemplo, a través de hidrocarburos o incluso pues algunas industrias particulares como son la manufactura, el sector turismo, el sector de servicios. En ese sentido, sabemos también que son los sectores que han sido más golpeados, el turismo y el sector de servicios, principalmente por la falta de consumo, la falta obviamente de movilidad humana, y en ese sentido, el crecimiento económico se ve muchísimo más limitado, ¿no? Entonces, ver de qué manera también se podrían generar estrategias para incentivar que estos sectores económicos del país puedan tener algunas transformaciones y que se empiecen a priorizar algunos esfuerzos, ¿no? Hace unos momentos hablábamos, por ejemplo, que la recuperación económica también podría ser pues una recuperación verde, por ejemplo, ¿no? Pensar un poco más en temas de sostenibilidad, en temas de cómo todas las empresas pueden transitar a un tema, por ejemplo, de reducción de emisiones, la sustentabilidad, etcétera, ¿no? Entonces, estos nuevos modelos son una oportunidad. La pandemia nos está dando, si bien está representando muchos retos, también nos está dando estos espacios de reflexión y de pues, generar nuevas propuestas que ante una nueva emergencia podríamos entonces hacer frente de mejor manera. Cintia, desde la ONU, una de las preguntas que yo he venido haciendo de manera recurrente es si las empresas, las organizaciones, los gobiernos
tendrían que modificar parte de sus objetivos de desarrollo sostenible, es decir, este programa sobre el cual están trabajando que viene de la ONU. La ONU está pensando reconfigurar esos 17 puntos, los tiene que reforzar. ¿Qué están haciendo desde la ONU en tu experiencia? Bueno, pues recordemos un tanto qué es la Agenda 2030, igual para las personas que es la primera vez que lo escuchan. La Agenda 2030 es una agenda de desarrollo sostenible que se compone de 17 objetivos principales que están vinculados tanto a derechos básicos como algunas nuevas innovaciones, ¿no? Por ejemplo, hablamos de fin de la pobreza, hablamos de hambre cero, de educación de calidad, salud, eh, reducción de desigualdades, igualdad de género, pero también, por ejemplo, el fortalecimiento de las instituciones como contar con paz, seguridad, instituciones sólidas, alianzas para el desarrollo sostenible, generar trabajo decente, generar nuevos modelos de crecimiento económico como tal. Entonces, es un compromiso que se hizo en el marco del sistema de Naciones Unidas, sin embargo, es un compromiso de Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno de los países asumió ese compromiso. 193 países, incluidos México, quisieron firmar esta Agenda 2030 que da seguimiento a los objetivos del milenio y se comprometen a cumplir con los 17 objetivos y sus 169 metas. Modificar esto en un periodo ante una emergencia como tal, realmente no sería... pues no tendría el sentido porque lo que se quiere es cubrir con las necesidades previas que ya estaban preexistentes. Es decir, finalmente todavía existía en el mundo una gran cantidad de población que vive en situación de pobreza, muchas personas que todavía no acceden a alimentación, muchas personas que no tienen agua limpia. En ese sentido, pues es el compromiso de los gobiernos para cumplir con estas necesidades básicas de facto. Sin embargo, la pandemia lo que sí está poniendo sobre la mesa es que a lo mejor el avance que ya se había logrado en pues en alguna materia en particular podría tener un retroceso. Yo pienso, por ejemplo, ahorita en el ODS 10, que es justamente el de reducción de desigualdades. Lo cierto es que la pandemia, como mencionaba antes, va a afectar de manera diferenciada a las personas, ¿no? A las mujeres, a la población indígena, a las personas que no tienen acceso a servicios de salud, como podría ser población migrante, que podría ser personas con discapacidad. Todas estas poblaciones al final van a sufrir las consecuencias de esta emergencia en mayor medida. Y lo que va a hacer es a lo mejor generar una nueva serie de desigualdades en donde pues quienes ya pudieron haber accedido, por ejemplo, a educación de calidad, ahora cuando se transforma a una educación digital y existen brechas de acceso a las tecnologías, pues entonces podría haber un retroceso, ¿no? No sabemos a ciencia cierta cuál va a ser el retroceso hasta no tener la información con datos sólidos y duros. Sin embargo, lo que sí sabemos es que va a representar nuevos retos. Entonces, aquí lo que se invita desde el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo es a repensar cómo focalizar nuestros esfuerzos ya para pues cerrar estas brechas de desigualdad que se están generando, estas nuevas brechas de desigualdad. Entonces, la Agenda 2030 como tal tiene este enfoque de derechos humanos, un enfoque de inclusión con la intención de no dejar a nadie atrás, es decir, focalizar esfuerzos en las poblaciones más vulnerables. Y en ese sentido, lo que se trataría de hacer desde el enfoque de desarrollo del PNUD en México es pues tratar de ver quiénes son las poblaciones más afectadas. Sabemos también que el desarrollo se da desde lo local y en ese sentido la idea sería invitar a todas las autoridades locales a nivel estatal, nivel municipal, nivel nacional, a que
identifiquen justamente cuáles son las brechas que se están incrementando ahora con la pandemia. Y en ese sentido, pues ver de qué manera pueden, con las medidas que se están tomando, apoyar a que los efectos sean menores en estas poblaciones en particular. Entonces, no diría más bien que se tienen que focalizar o enfocar a un objetivo en particular, más bien seguir trabajando y ver en cuáles de ellos podría existir un retroceso y en ese sentido generar estrategias concretas que permitan ir reduciendo estas brechas eventualmente a lo largo en los años que nos quedan justo para hacer un recuento del avance o del progreso de los países en materia de desarrollo. Entonces, en resumen, habría que reforzar precisamente los puntos base de esta agenda y identificar de manera local dónde se están dando las brechas. Cintia, te quiero preguntar, en el estudio que ustedes realizaron, me imagino que tienen, además de los resultados, algunos que ya me platicaste, me imagino que tienen algunas recomendaciones, ¿correcto? ¿Cuáles serían estas recomendaciones? Sí, yo quizá nada más para ahondar un poquito más en lo que puntualizas sobre la agenda, más que repensar los puntos, porque son puntos que ya son a nivel mundial, sí invitaría más bien a ver cuáles son las necesidades particulares, ¿no? Y en ese sentido, en esa particularidad, entonces sí reformular un poquito los esfuerzos para que estas brechas entonces sí se vayan reduciendo. En la pregunta, en lo que me preguntas de cuáles son las recomendaciones a partir de este estudio, pues bueno, surgieron muchas pistas o caminos que podríamos nosotros invitar a reflexionar, ¿no? Y para la acción en concreto. Este estudio en particular, si bien no es un estudio que es como concluyente en los datos que se están presentando, dado que aún no sabemos, e insisto, cuál va a ser el retroceso en el índice de desarrollo humano a partir de la presencia de la pandemia, sí nos ayuda a reflexionar y a generar discusión sobre lo que podría hacerse con el fin de pues poner sobre la mesa las condiciones que ya hay y tratar de hacer frente a los problemas que se van a exacerbar a raíz de la pandemia, ¿no? Entonces, por ejemplo... ¿Perdón? ¿Qué puntos resaltarías? Sí, pues en materia de salud, por ejemplo, pues sí recomendaríamos que se fortalezca todo el sistema de salud en materia, por ejemplo, de infraestructura, de recursos, con la intención de estar mejor preparados ante emergencias, ¿no? Y también para pensar que en el largo plazo este sistema de salud se podría fortalecer y reconstruir. También, por ejemplo, pensar en el corto plazo en todos los especialistas, los profesionales de la salud que están enfrentando incluso pues problemas de burnout, porque pues están cansados, ¿no? Ya en ese sentido, y el estrés también se está agudizando. Entonces, ver de qué manera en el corto plazo se puede también atender pues al mayor recurso que tenemos en el sistema. En educación, ¿cuál sería? En educación sugerimos, por ejemplo, la parte de... pues por supuesto, repensar los modelos educativos, ¿no? Se tendría que cerrar las brechas en materia tecnológica, enfatizar aquellas poblaciones que a lo mejor tienen un mayor riesgo de abandono escolar por cuestiones socioeconómicas y en ese sentido, pues tratar, incentivar de justamente que no tengan esta deserción o este abandono escolar, ¿no? Entonces, eso puede ser, por ejemplo, pues tratando de identificarlos y en ese sentido apoyarlos de una mejor manera. Hacer diagnósticos, porque sabemos que entre mayor sea el tiempo de confinamiento, pues el aprendizaje se va a ir reduciendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues de nuevo invitar
a las autoridades a que al momento que se retorne a las escuelas se haga un diagnóstico del aprendizaje de los estudiantes para entonces entrar a materia de regularización. En materia, por ejemplo, de ingreso, lo que te mencionaba, ¿no? A lo mejor la recuperación, la recuperación económica podría ser con un enfoque verde. Por ahí hay gran apoyo de la opinión pública mexicana hacia esto, entonces podríamos repensarlo, hay que replantear los esquemas de protección social, generar pisos mínimos de calidad de vida de las personas y rediseñar también el mercado laboral, ¿no? Pensar en un reajuste de las habilidades y los conocimientos de los trabajadores con el fin de también proveerles de nuevas oportunidades laborales, ¿no? Hay que pensar en planes de política que estén enfocados a combatir, pues, una recuperación que sin duda va a ser lenta, ¿no? Y en ese sentido, se tendrán que generar estrategias que sean flexibles, adaptables ante los diferentes escenarios que esta recuperación va a representar. Y bueno, en materia de género, únicamente mencionar que sí es importante focalizar esfuerzos a reducir aquellas desigualdades que se están generando con las mujeres y principalmente a dar apoyo ante situaciones que se están incrementando en este momento, como es la violencia de género. Claro. Cintia, pues mira, yo te agradezco mucho el espacio que nos acabas de brindar. La verdad es que está muy interesante todo lo que nos estás compartiendo. Seguramente hay más cosas que podremos ir platicando con el tiempo. Yo te comento, este es tu espacio. Espero que podamos tenerlos nuevamente con nosotros para seguir platicando. Hay que dar seguimiento a estos temas. Por mi parte, en este momento sería todo. Yo te agradezco mucho tu participación. No sé si quieras agregarme algo último, tenemos un minutito para agregarlo y pues seguiremos en contacto con ustedes. No, pues de nuevo, Ismael, agradecerte la invitación a esta entrevista y pues invitar a las personas que se conecten a que consulten el informe. La verdad es un informe que ayuda mucho a la reflexión y que pues en ese sentido estará dando mucha pista de hacia dónde podemos ir orientando acciones muy concretas en estos tres campos tan importantes, ¿no? Que es el ingreso, la educación y la salud. Te agradezco nuevamente la invitación. No, al contrario, muchas gracias a ti y bueno, pues pronto vamos a estar platicando nuevamente. Claro que sí, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.